El tema de hoy es el 38, que se llama El difícil camino y el trabajo crístico. Sí. Son dos temas entonces. Entonces lo primero es que presentarles a ustedes Perdón, el difícil camino y el trabajo crístico. Tengo un libro yo ahí, sí. Lo primero es tratar de explicarles a ustedes que la complejidad que puede tener que uno hable de temas que tienen que ver con el Cristo y con esa fuerza cuando uno es simplemente un estudiante. Entonces lo que trato de hacer, y es un esfuerzo no adoctrinar ni convencer, sino tratar de explicar un tema con lo que se ha experimentado dentro de mí mismo. Me deja encendido, porque hoy... Entonces este tema está dividido en dos. Tiene como objetivo aterrizar un poco esta meta de alcanzar la iluminación o encarnar la divinidad. Entonces, la primera parte tiene que ver con el difícil camino, y específicamente quiere uno decirle: esto no es fácil. O sea, la parte del difícil camino le dice a uno que uno no es conocido por uno mismo. No sé si ustedes han escuchado que la luna solo muestra una cara de la Tierra. ¿Sí sabían eso? Bueno, esa es una representación de nuestra luna interior. Nosotros solo conocemos un pedacito de nosotros mismos. Y por eso se llama el difícil camino, porque en ese proceso de tratar de descubrirse, entonces normalmente vamos a sentirnos estancados, vamos a sentirnos con crisis, vamos a no saber por dónde. De pronto uno tal día no sabe ni por dónde empezar, o está en la mitad de un proceso y viene un obstáculo espantoso y no tiene ni idea por dónde seguir en el camino de descubrirse a sí mismo, porque todas las fuerzas del exterior están diseñadas para doblegarle la voluntad a uno y para tentarlo de no seguir en el camino de limpiar su alma. Entonces se le llama la senda del filo de la navaja al camino de la cristificación. Es un nombre bien curioso para meditarlo, para reflexionarlo. ¿La senda? La senda del filo de la navaja. Entonces, si se imaginan una navaja, un filo de una navaja, pues verán que si uno se para arriba, pues se puede cortar. Si se cae para un lado, pues es caída, y si se cae para el otro, también es caída. Entonces hay que aprender a vivir peligrosamente. Así dice esta conferencia, que es interesante. Hay que aprender a vivir peligrosamente. Bueno, entonces en ese proceso de tratar de descubrir la luna oculta, resulta que tenemos objetos psicológicos insospechados. Y como ejemplo, una de las más grandes revelaciones que yo he tenido es que yo soy un sádico. O sea que he sido sádico toda mi vida. Y un ejemplo de ello es cuando yo discuto con alguien, yo quiero ganar y doblegarlo hasta darme cuenta que yo gané. Y incluso si el otro le duele, no importa. Sí, pues ocurre que durante 15 años mi personalidad formó empresas y tal. Entonces cuando uno tiene un cargo de poder y uno es así como una diablera como yo, pues abusa. Va a abusar el uno lo hizo mal y cometió un error en un proyecto. Pues bueno. Entonces viene una discusión, y en esa discusión hay una parte de uno que quiere doblegar al otro y mostrarle que se equivocó, así el otro resulte llorando o la otra resulte llorando. El objetivo es que se dé cuenta para ver si aprende, y todo eso es ser un sádico. Bueno, ese es uno de los ejemplos que les puedo hablar de mi punto de vista.
que he descubierto que he sido sádico y que no había imaginado que era sádico. Otro, por ejemplo, es la prostitución, que me parece supremamente interesante estudiarlo. Yo no creía que era prostituto y soy un absoluto prostituto. O sea, mi tiempo siempre ha costado un precio. Así sea una sonrisa, una satisfacción, así sea que la gente me alabe por los proyectos que he hecho en la empresa, que ese era el objetivo de mi vida, ser exitoso para que los demás digan, wow, mire ese tío lo que hace, mire esos, porque he trabajado en eventos, entonces es muy espectacular la vaina. Entonces, cuando yo estudio la prostitución, resulta que uno primero ni se imagina que es prostituto, y después cuando estudio la prostitución, entonces para empezar en el estudio, descubro que soy 100% prostituto. O sea, 100% del tiempo hay algo que me puede comprar el tiempo. Siempre hay alguien que puede, con una sonrisa o con una adulación o con una admiración, ya, persuadirme. Bueno, entonces ser capaz primero de descubrir que uno está absolutamente condicionado y empezar el proceso de liberación por eso dice el difícil camino. Descubrir las propias profundidades negras de uno, que es la luna oculta, es supremamente difícil. Y al respecto también ocurren dos cosas, y es que primero, lo que el otro representa para mí, lo que me molesta del otro, resulta que yo lo tengo y no soy capaz de verlo. Ahí está. Sí, pero no soy capaz. Claro. O sea, yo veo a cierta persona que está gritando al otro, inmediatamente uno dice, ¡ay, pero qué exagerado, cómo grita! Y ya ahí estoy impedido de darme cuenta que yo tengo eso y que me molesta. Pues el reflejo. Sí, el reflejo. Porque viene la segunda cosa, y es que vemos cómo somos, pero cuán difícil es ser capaz de... Lo vemos en los demás. Es re fácil criticar a los demás. Claro. ¿Cómo puedo ser capaz de que eso que estoy viendo en el otro, descubrirlo entre mí mismo? Porque por eso lo estoy viendo. Pues bueno. Entonces el camino, yo creo que yo lo podría dibujar algo. Este es el camino que ya habíamos hablado de las sucesivas reencarnaciones o encarnaciones o retornos. Entonces el camino crístico resulta que es algo más o menos así. Este es el camino crístico. Bueno, entonces el camino crístico arroja un inicio en algún lugar, en algún momento de la existencia, con un trabajo supremo, que es este pedazo de primero empezar a despegarse de la mecanicidad de la existencia. O sea, este es el primer trabajito de darse cuenta que soy idéntico al resto de la humanidad, creyéndome tan especial. Este es el camino crístico. Sí, pues me refiero a que esta gráfica podría definir la dirección. ¿Cuándo se manifiesta este camino crístico? La primera parte es este que estoy mostrando, es cómo comienzo a despegarme de esta vida que es la que ya tengo escrita. A hoy esto ya está escrito porque esto es lo que ha sido mi vida. Vida mecanizada, ¿no? Sí, es decir, fíjense que uno ya tiene escrito que mañana, miren, hoy ya está escrito que mañana tengo que ir al médico, tengo que trabajar, tengo que llamar, tengo que... ¿Se dan cuenta que ya está escrito? Es más, ustedes llegaron y ya me dijeron que está escrito su miércoles. Sí. ¿Ya está escrito el miércoles? ¿Ven? Es que ya está escrito. Entonces por eso el primer trabajo es cómo empiezo a descubrir que soy idéntico a los demás, así me crea diferente, y empiezo a separarme no de los demás, de mí mismo. ¿Cómo empiezo a separar esos aspectos que están comprometidos con los demás y con el planeta? Uno está comprometido hasta la médula de los huesos. Sí, o sea, uno está totalmente comprometido a seguir la vida mecánica de la naturaleza, de trabajar para tener un dinerito y con ese dinerito
seguir manteniéndome para poder trabajar. Ese es el círculo. O sea, trabajo un poquito por dinero y con ese dinero mantengo mi vida para al siguiente día ir a trabajar. Así es el círculo. Parece que no tuviera salida. Es más, uno hasta la mayoría de las veces, si se dan cuenta, se hace llevadero ese asunto. O sea, la mayoría de gente vive así, vivimos, ¿no? Y uno dice, no alcanza a darse cuenta de que con toda la capacidad y la totalidad de capacidades que tiene un ser, vivir en ese círculo es ridículo. Bueno, por eso, entonces el difícil camino que es el primer pedacito y es, bueno, ¿por dónde carajos arranco? ¿Por dónde carajos arranco a deshacerme de mi parte mecánica? Por eso tan importante la autoobservación, porque la autoobservación permite por lo menos ir enlistando cómo voy al baño mecánicamente, cómo tengo este miedo mecánico, cómo llamo tan frecuentemente a cierta persona mecánicamente, cómo hago mecánicamente, repitiendo. Y esto generalmente estos yoes van a actuar semanalmente, estos otros yoes van a actuar diariamente, y así mensualmente uno tiene que pagar las facturas, anualmente uno tiene que celebrarle, bueno, me pasé así, anualmente uno tiene que celebrarle cumpleaños al uno y al otro, y si no lo llama, entonces ya uno siente que si no lo llamo, entonces se va a decir que no lo quiero, que no es importante para mí, y todo eso hasta que uno son apegos. Simplemente sigue actuando mecánicamente. Bueno, entonces el primer trabajo, el difícil camino, se refiere a esta primera parte que es cómo me despego inicialmente de esa vida mecánica que tengo para empezar a escribir otro pedacito de historia. Entonces vamos a encontrar acá una lucha en la primera parte. Aquí en esta primera parte que es despegarse de la mecanicidad vamos a encontrar a todo en contra, todo. Entonces aquí va a estar la familia que va a decir, oye, esa cosa rara que usted está haciendo, está loco, usted está loco. Vamos a encontrar la moral, todos los aspectos morales que tenemos van a oponerse dentro de uno mismo a que uno haga un trabajo de liberación. O sea, la moral es un obstáculo. Esto debe estudiar cada uno cuáles son sus aspectos morales. O sea, cada uno tiene construido unos valores que puede llamar valores morales. Y esos son un obstáculo en el despertar de la conciencia. Porque el despertar de la conciencia no es para ser buenos. Es para estar encima del bien y el mal. Entonces, cuando uno está encima del bien y el mal, no es que yo lo esté, no se parcializa de ninguna forma. Un ejemplo de esto podría ser que me ha pasado. Miren, es una historia muy bonita y muy sencilla. Una persona muy cercana vio que a un amigo de ella tenía un hijo. Y el amigo no le dejaba escuchar ciertas canciones de reggaetón. No lo dejaba. Entonces mi amiga, la persona que estaba cerca de mí, le decía, venga, pero no sea así de mala gente, mire que está sufriendo. Está a punto de llorar porque no lo deja usted escuchar esa canción. Y entonces él le dijo, vaya y escuche la canción y hablamos. Y ella, ay no, usted cómo es, o sea, usted, cómo es el mundo, ¿no? La libertad, él quiere. Bueno, entonces ella fue y escuchó la canción de reggaetón. Y así es pura pornofonía. La pornografía, bueno, no puede decirse pornografía, es pornofonía. Es líricas y líricas de sexo. Que son, como ahora son legales decirlas, por ahora, mientras sale una norma que no es moral. Fíjense que va a salir una norma que no es moral en unos años. ¿Pero qué es la moralidad en su integridad? Vamos a definirlo. Entonces, bueno, para cerrar la historia, resulta que para ella su opinión era una, y cuando escuchó la historia, dijo, wow. Cuando escuchó la canción, dijo, wow, ¿cómo yo puedo decirle a un papá que haga algo con un hijo que yo no haría? Detrás de defender una idea de que él es libre y de que él puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces eso significa que según mis conceptos hay cierta libertad. Entonces vaya uno, dígale a un hijo,
que quiere cambiarse el sexo y quiere operarse a los 15 años, entonces vaya uno, dígale que no, y verá en qué problema se mete, porque entonces hasta el niño lo va a demandar a usted por una cosa y otra. ¿Ven? Las leyes nos van metiendo en casillas, en casilleros morales que van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que es bien o mal, si un papá de verdad en su corazón siente que no va a dejar por un tiempo que su hijo se vista de mujer, es un ejemplo, pero se traiciona porque las leyes, porque afuera los noticieros dicen, porque es que la familia dice, porque todo el exterior le dice que debe apoyarlo, pero se está traicionando a sí mismo. Es un ejemplo. O sea que estamos totalmente... Sí, bajo la moral estamos actuando. Estamos limitados por un montón de cosas que resultan volviéndose de moda. Bueno, entonces, en este camino de despegarse, la familia se va a poner en contra, la moral se va a poner, la parte económica va a decir, no, usted no puede. La pareja se va a poner en contra de despegarse, porque entendamos que todo esto es parte del sistema. O sea, así como Matrix, de verdad, que es perfecto el ejemplo, todo el sistema está diseñado para que usted salga a la calle, como Neo cuando salió con la chica de rojo. Entonces así con la oferta del móvil, la oferta de colchón nuevo, sofá nuevo, cambia tu estilo, libérate, date el placer que tú quieres. Tú puedes tener. El Black Friday también, todos esos eventos que vienen nuevos de anglosajones. Asegura tu vida con estos tipos de seguros. O sea, clávate el resto de tu vida a pagar cuotas para que estés tranquilo. Hipotécate. Más. O sea, Más de... entonces uno se fija. Y los medios, los noticieros, la publicidad y nuestra propia familia está totalmente hipnotizada con el sistema. Sí. Entonces, ¿cómo uno va a decir que es? Claro que es un camino difícil. Es que fíjate ahora en una gran ciudad, te metes, vas a Madrid y eso, y la gente son robots y esto y esto. Y o sea, la mente está esparcida hacia afuera, pero hacia adentro nada. Pero no te verás a Madrid, quédate aquí, anda por la plaza de Lugo, por ahí, Sí, ya verás, es lo mismo, pero en menos, claro, con menos volumen, y ves a la gente igual. Estamos, y inclusive mira un fenómeno es que es un que estrés, se da esto, como si uno no estuviera formación. en ese estado. Es que uno está en ese estado. Uno es parte del sistema. Uno es una partícula del sistema. Entonces, el primer camino difícil es cómo me separo. Por lo menos tomo un bendito rumbo diferente, ¿sí? Porque en este momento el rumbo que tiene nuestro hacer es llegar a la muerte física teniendo un cochecito, habiendo garantizado una casita o un piso para mi familia y que venga la vejez con un buen seguro para más o menos llegar a ser llevadera la vejez. Eso es lo que está más o menos garantizado con nuestro hacer, porque el hacer es lo que nos cambia, el hacer. Entonces este primer trabajo indica deshacerse de eso, inclusive que eso ha sido, pongo este ejemplo, mis padres, yo tenía un negocio, unos negocios. Y mi padre físico es uno de los que me ha aterrorizado con que no deje abandonado la empresa, no deje abandonado el negocio. ¿Cómo va? Pero usted, ¿cómo va a dejar eso? O sea, mire cuántos años le ha costado construirlo. Bueno, ¿qué podemos ver ahí? Dos fenómenos. Primero, adentro de él está proyectando su psicología. ¿Se acuerdan que dije que vemos cómo somos? Entonces, él, según su psicología, voy a tomar esto un momento. Sí. Él, según su psicología, su cristal es el tener la posesión y la seguridad para la vejez. Entonces, él la tiene. Como él ya tiene 3 o 4 propiedades, él vive de su vida. Holgadamente. Bien. Y se la pasa haciendo deporte y tal, y tiene su vida. Como él ya tiene esa seguridad y vive en esa falsa seguridad, entonces ya está atrofiado. No sé si me siguen ahí. Sí. Está atrofiado porque cuando no está seguro, ya se atrofió, ya qué más. Entonces él como ve así, él me dice, oiga, mire, usted está dejando su seguro. Usted, ¿qué tal que usted llegue a los 40 o 50 años y no tenga dónde meter la cabeza? Bueno, entonces mire, la propia familia de uno va a querer meterlo en el sistema. Miren, la chica con la que vivo, que no estoy hablando mal de ella, solo es un fenómeno. Pero disculpa, pero nos pasa a todos.
si tienes hijos, si no tienes hijos, si te casas, si no te casas, si te separas. Y todo es un condicionamiento. Sí, mira ese ejemplo Es que de esta chica con la que vivo. Resulta que ella quiere ayudar a personas en estado supuestamente de indigencia o sin hogar. Entonces se encuentra con uno, lo habla, le dice, quiere que salga adelante, entonces le ayuda a que vaya allí, le ayuda a que vaya allá, y al último, cuando ya después de van como 10 años de recuperación, le dice, busca trabajo y verás que vas a encontrar la estabilidad. Y entonces yo, después de reflexionar, me di cuenta que cree que le está ayudando y lo quieres meter en el sistema, pero no se da cuenta. Es más, si yo le digo, oye, lo quieres meter en el sistema, se va a ofender, porque para ella su concepto moral es ayudarle y meterlo en el sistema, así sea que se consiga cualquier empleo. Pero resulta que, mire, la realidad de él es que es más libre que todos nosotros. Sí, eso lo vi. Por algún motivo, no sé cómo, se consiguió que el gobierno le pague por vivir en un lugar. No te paga eso. Y la comida pide en la calle y come hasta en los bares. O sea, no es que esté viviendo de que me dé un pan, no. Le alcanza el dinero para seleccionar dónde come. Y al decirle, mi amiga, oye, pero tú, ¿por qué no buscas trabajo? Es que ya me acostumbré a vivir así. ¿Para qué voy a trabajar? Si ya tengo para dónde vivir y ya tengo que comer, qué ganas de emplearme un montón de horas al día. Bueno, ¿para qué sirve ese ejemplo? Darse cuenta que nosotros queremos todos meter a los demás en nuestro formato y vemos cómo somos. Yo tengo también, el otro día escuché algo parecido de una niña en Puerto Rico que es indigente, se la criaron en un orfanato, una casa de acogida, pero ella quiere ser indigente con sus perros y es la persona más libre que hay, según la niña es en Puerto Rico. Ella es feliz con su medio, con sus perros. Ella estableció su vida así. La otra persona vive en su mundo. No quiere mediatizarse con nada. Y nosotros, como yo somos del sistema, lo vemos con nuestra psicología. Vemos que está mal. Pero resulta que el otro puede estar más libre que uno. Bueno, si uno se mete, pues el otro también tiene sus conflictos, vivo solo, no tengo pareja, bueno, tendrá sus rollos, ¿no? Pero el hecho importante es uno mismo. Bueno. Entonces ahí puse esos ejemplos para descubrir que la primera parte... Mira, una pregunta. El estar con una pareja ya es apego, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Pues todo se puede hacer cada vez más conscientemente. ¿No se debería de apegar uno a la pareja? No tanto. Es ideal, pero lo ideal es una mentira, es una fantasía. Es una fantasía. Sí, porque yo qué te voy a decir, ¿cómo te puedo decir? Sí, no te apegues, si uno no entiende cómo funciona. ¿Sí me entiendes? Hay que vivir el viaje y aprender de ello. Hay que vivir el viaje y darse cuenta, hasta que uno no descubra dentro de sí mismo dónde se genera el apego, no va a poder librarse de él. Vivir con una pareja sin apegarse a la pareja es un arte. Es un arte. Es un arte. Es un arte. Entonces, ese arte no lo aprendes de otro. De ti mismo. Claro, toca. Y si toca estrellarse, pues se estrella. Pero si obra conscientemente en su mayor posibilidad, o sea, totalmente atento a darme cuenta que, por ejemplo, le quiero ponerle un mensaje de texto a tal hora. ¿Y por qué? Porque quiero, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Sí, ¿y cómo te fue en el trabajo? Sí, tan bueno. Entonces la llamo 2 o 3 veces al día, de forma que cuando llego a la casa ya sé todo lo que pasó. Entonces vemos tele y ya no hablamos porque ya sé todo lo que pasó. A ver, si yo le dijera... Eso es apego. Pues eso es un obrar mecánico. El WhatsApp. Yo creo que es control más que apego, pero vale. Eso es control de sí mismo, porque lo que estoy creando durante el día tiene unas consecuencias en la noche. Y así... Cuando pasa así la vida, pues se vuelve una relación absolutamente mecánica. Atención no es, oye, ¿qué tal te va tu trabajo? No. Pues eso es totalmente mecánico. Mecánico. Sí, porque yo quiero saber cómo te fue en tu trabajo. ¿Y para qué quiero saber? Mire, ahí está, si uno se pregunta, ¿y a mí de qué me sirve en este momento saber si le fue bien o mal? ¿O qué tal estás? ¿Cómo estás? Claro. ¿De qué sirve saber eso? Bien. Bueno, entonces que yo descanso unas 3 horas. Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que uno se da cuenta que tiene impaciencia por saber quién es controlador, es posesivo, quiero saber. Y donde no me responda, empiezo. Oye, y empieza la llamadera y la puedo llamar hasta 10 veces. ¿Será que le pasó algo? ¿Será que le pasó algo? ¿Qué estará pasando? Si eso crea un estrés, eso es bueno, verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es muy maduro tener pareja. ¿Qué pasa? Que si uno se pone a creer en Cristian de que no hay que hacer eso, perdió. Lo que hay que hacer es descubrirse. ¿Por qué yo quiero hacer eso? Es que tengo miedo. Claro, pues si descubre su miedo, genial. Ya el 50%. Y si hoy descubre el origen del miedo, a no saber del otro, descubre el otro 50%. Y se libera. Hasta que la pareja esté en un viaje o se vaya con otro. ¿Quiero ir al cine? Vaya. No, ¿cómo estás? ¿Qué tal la película? Así, no, o sea, haz lo que te fluya. Sí, porque hay parejas que, si se va al cine con sus amigas, sus amigos, la que monta y eso no es normal. Eso no es sano. Solo eso ya puede ser que le toque buscar hotel esa noche. Sí, otra. Bueno, hay infinidad de ejemplos que denotan que el difícil camino significa estamos en un sistema y levantar la mano y salir de ese sistema es supremamente costoso. Requiere invertir recursos que son tiempo. El mayor recurso que tiene un humano es el tiempo. Y si no, saco tiempo para hacer las cosas un poco más lento o más rápido, salir de la mecanicidad y destinar un tiempo para estudiarme, estamos condenados a estar exactamente iguales como estamos. Entonces ahora viene la otra parte del trabajo crístico. Entonces el trabajo crístico, en resumen, quiere exponer una idea, y es que en el corazón del hombre puede nacer esa fuerza, Cristo. Ese es el cristificarse. El trabajo crístico es encarnar al Cristo. Es encarnar. Encarnar, o sea que el Cristo, que es una energía, se llama el tercer logos, que es el fuego del fuego, nazca en el corazón, crezca como un niño y se desarrolle para darle luz a los hermanos. O sea que cada persona es un Cristo en potencia. Encarnar Cristo, y eso es una energía más. Sí, eso es digamos que ese es un tipo de iluminación que, según lo que estoy tratando de transmitirles, es la máxima iluminación a la que puede aspirar un humano. Porque hay otras de cierto nivel. Una persona puede estar en cierto nivel de paz y de tranquilidad, y para esa persona alcanzó su máxima plenitud y ya. Bueno. Entonces, en ese trabajo crístico propuesto en este curso, entonces por eso el camino es una línea ascendente y vertiginosa. Este camino es más facilito. Inclusive la naturaleza nos va a llevar por este camino de existencia en existencia. Es mecanicidad toda la vida. Estás todo mecánico. Naces en un hogar, vas a copiar de todas las personas el modo de vida, la moral, las leyes, las normas. Vas a vivir como parte de un sistema mientras crías al hijo. Yo fui creas descendencia. Desapegué de muchas cosas. Vamos a vivir nuestra vejez mirando, observando y cargando nuestra psicología. Bueno, esa es la vida mecánica. Bueno, este camino crístico, que se llama el trabajo crístico, es el proceso en el que uno debe tener una meta. Mire, el objetivo del curso con los ejercicios es que uno se conozca a sí mismo. Y se expone una idea de que esto es posible. O sea, que es posible que el hombre, como una semilla, que dentro del hombre o dentro del humano pueda nacer la fuerza mayor del universo, que es la fuerza crística. ¿Es una ley o es una fuerza o una ley? Una ley. Está dentro de nosotros, es parte de la totalidad. Pero no es ley.
también está sujeto está sujeto a leyes. A leyes. Sí, fíjate, voy a poner un ejemplo. Fíjate que en las parábolas de Cristo, en los evangelios de la Biblia conocida, los discípulos sabían y describen así. Por ejemplo, Jesús estaba hablando con un grupo de personas y decía, algunas de las lecturas dicen, y sabiendo Jesús lo que había en el corazón o en la mente de los otros, entonces les dijo. Bueno, ¿qué es lo que no es claro de él ahí? Que él tenía todos los poderes para saber qué estaba pensando el otro. O sea, tenía el poder de la telepatía y podía leerle todos los pensamientos y podía saber del otro. Bueno, miren en esas pequeñas parábolas eso que está oculto. Ese ser podía tener todos los poderes, pero su trabajo y su misión era una. No era abusar de esos poderes, ni venderlos, ni mostrarle a los, mire, es que yo sé lo que usted está pensando. No, era dejar un mensaje que lo iban a escribir y iba a durar un montón de años. Pero tú le hablas a una persona católica o una persona que esté aferrada a una religión y resulta que Cristo no... Hablar de telepatía es absurdo. Es sacrílego. Es herejía. ¿Cómo vas a hablar de que Jesús tenía esos poderes espiritualistas negros? Bueno, pero resulta que él no solo eso, sino a lo largo de todas esas historias podía caminar en el agua, podía calmar las tempestades, podía resucitar al uno. O sea, tenía todos los poderes y aún así se dejó humillar, atropellar, clavar, crucificar. ¿Qué tal? Que una cosa, que la otra, escupir, hasta que crucificar, asesinar, hasta que al final, en las últimas dice, Padre, perdónalos. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el cuerpo de él no era lo más, sino el mensaje que estaba haciendo de todo ese proceso. Bueno, entonces este proceso es ese Vía Crucis. Entonces, ese difícil camino ahorita es difícil, pero no es nada con respecto a lo que viene. O sea, eso es el Vía Crucis. Sí, este camino de cristificarse para una persona que decida tener a Cristo en su corazón será tener que vivir todos esos dolores, ser capaz de ser acusado, señalado por los demás, humillado. O sea, es el camino crístico, el Vía Crucis. El camino crístico es... Él lo representó. Jesús, el Cristo representó. Y si ustedes... Es que yo he investigado un poco, o sea, porque él se fue de esta trayectoria. Bueno, en aquel entonces, o no mecanizada. Seguramente establecida. Él debía estar en varios ciclos de una o de otra forma, porque no puede ser... La naturaleza no da saltos. O sea, algún día ese Jesús el Cristo era un cristiano, un Juan Carlos, una Nuria normal, un humano corriente, así sea hace millones de años en otro planeta, pero él hizo su viaje hasta que en cierto momento en este planeta, por ley, se determinó que tenía que encenderse la luz. Entonces esa luz es el Cristo. Entonces viene, vive una vida. Fíjense que los evangelios apócrifos, hay unos libros muy geniales que describen la vida de Jesús o ciertas ideas de la vida de Jesús en su infancia. Las he comparado con otros maestros y resulta que esos seres que decimos que son iluminados viven en su infancia una vida más o menos normal, después viven en su adolescencia una vida más o menos normal y después resulta que tienen un llamado interior, se recogen, hay un recogimiento. Van y buscan en el Tíbet, en la India, van y buscan algo, se meten dentro de sí mismos y descubren un camino y entonces empiezan a brillar. Pero antes eran unos desconocidos. O sea, yo leí un pedazo de la historia del Buda y fíjense. Leo la historia de Nisargadatta, de la Advaita, idéntico, vendedor de cigarrillos, y de un día llega y lo invitan a cierto lado, entonces hace un viaje, pasan ciertos años y entonces empieza a brillar. El vendedor de los cigarrillos. Es el Nisargadatta. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo nace, esa fuerza nace en un terreno
un terreno que es la humanidad. No sé si me entienden eso. O sea, para que nazca un Cristo, el Cristo no nace en una planta, ni en un animal, ni en un edificio, sino nace... La tierra del Cristo es la humanidad, y en uno de ellos nace. Y fíjense que esos humanos donde llega a habitar el Cristo, en su infancia, su adolescencia y en su principio de adultez, son humanos corrientes. Bueno, seguramente el Maestro Jesús, he leído que hacía milagros desde chiquito, hacía un pajarito, pero uno no sabe, hacía pajaritos de barro y los ponía ahí y les daba vida. Bueno, puede ser mucha fantasía o no, pero... Entonces, ¿Qué es lo que quiere decirle esto? Que esto va a ser sudado y difícil, si uno quiere, si uno decide, porque es que ahí está. Este curso busca que uno ahonde en el conocimiento de sí, o sea, que uno cada vez se conozca a sí mismo con los ejercicios que se entregan. Pero la meta y el objetivo no lo puede definir otra persona a otro, ¿sí? Yo no le puedo decir, oiga, cristifíquese. Conocerse a sí mismo va a ayudarle a uno a descubrir su mecanicidad y inclusive, mire, con toda sinceridad, una persona que diga que se quiere cristificar es totalmente mentiroso, que no tiene ni idea de nada. ¿Sí me entienden? No tiene ni idea de cómo funcionan las cosas. Y esta misma persona, Cristian, que dice que se quiere cristificar, pero ignora la totalidad, lo máximo que tiene son unos flashazos. Bueno, sí, no puedo negar que en el último año he tenido un montón de escenas de la vida que podrían llamarse milagrosas o extrañas, o bueno, un montón de cosas raras que son la forma de comunicarse de la divinidad con uno de forma que no se haga evidente. Porque la divinidad no se puede evidenciar. Tiene todo el poder, como Jesús, pero no se puede evidenciar ante el otro, porque se daña el experimento. El experimento es que una persona despierte su conciencia. Entonces, si viene un maestro o un ser de otro planeta y le dice a uno cómo son las cosas, se tira el experimento. ¿Sí me entienden? El experimento es que yo esté expuesto a un sistema y que sea capaz de salirme del sistema. Ese es el experimento. A ver, ¿será que cuántos humanos pueden salirse del experimento? ¿Cuántos? Hay una fuerza exterior superior a eso y no lo controla. Y eso solo puede estar por dentro. Y esa fuerza solo puede estar por dentro. Por eso somos tan susceptibles a las doctrinas y a la idolatría, a adoctrinar y a las religiones, porque viene uno, se cree un cuento y venimos todos otros y le creemos el cuento. Creemos que es por allá, bueno. Y resulta que este camino se va a descubrir y solo lo puede descubrir uno mismo. Así es, por eso esta conferencia habla de que esto es una tortura, de que esto puede ser desilusionante, desmotivante, doloroso, difícil. Si te lo crees. Porque si uno quiere eliminar de su propia existencia, por ejemplo, la prostitución, le va a tomar 20 o 30 años dejar de ser prostituto. Porque hay que llegar a entender cuál es la riqueza de uno y cómo la estoy vendiendo. La riqueza de uno es la atención. Porque en la atención estoy creando. Cada vez que pongo atención a algo, estoy creando algo dentro de mí. La riqueza es... Sí, la atención... No, la riqueza de uno es la atención. La riqueza de uno es la atención. Y la atención se va en el tiempo. O sea, uno pone 16 horas en un papel y se da cuenta a qué le presta atención. Ahí está regando su energía. Entonces, si le presto media hora a la televisión, 10 horas a las noticias, 10 horas a escribir en texto con la pareja, bueno, todo, riegue su atención en minutos y se da cuenta dónde está regando su energía. Por eso estamos como estamos. Entonces, para dejar de prostituir la energía, hay que estudiar mucho y darse cuenta que todo el tiempo hay negocio. No solo a veces, todo el tiempo hay negocio. Todo. Usted llega y usted necesita la silla más cómoda. Ahí hay negocio. Usted llega a comprar unos lentes y tiene que mirar cuál es por estética, por funcionalidad, por duración, por seguro, por y cuánto, y se da cuenta que esos lentes le van a costar, digamos, por ejemplo, 2 días de trabajo. Es un ejemplo. 2 días de trabajo, digamos que costaran 100 euros. Y que yo me gane 50 euros por día, digamos. Listo, me costó 2 días por esos lentes.
O 200, es igual. O de ahí para arriba. 500, el que se compra 500, bueno, pero es que el que se compra 500 de pronto tiene 1.000.000 en el banco y le importa mucho. Sí, no importa. Aún así está gastando tiempo comprando. Y eso mismo es su tenencia, ahora su tener yo tengo. Y entonces eso lo encierra en el orgullo, en el yo tengo. Y en el yo soy mis lentes, yo soy mi ropa, yo soy mis zapatos, yo soy mi bolso, mi hogar. Entonces deshacerse de eso mismo, bueno. Entonces, bueno, ahora. Pero todo ese tipo de gente se cae por su propio peso. Yo tengo Pues, y al final cae en un vacío. Vamos para acá. En un momento de... Tú lo ves así, ellos no lo ven así. Sí, pero en un momento Pero crítico de son su vida lo que caen abajo. Se desmoronan. Y no importa, y es genial, es parte del experimento, ¿sabes? Es parte del experimento la crisis. Porque cuando una persona vive esa crisis de sentirse de nada, por esa vida mentirosa que lleva, es que ocurre el fenómeno de yo tener que buscar algo superior. Claro. Si no, mientras viva en la fantasía, ¿cuál divinidad y cuál es la realidad que está detrás latente de todo esto? No la va a buscar. Pero mucha gente en esos casos hizo un giro de su vida y se desprendió de todo eso. Sí. Algunos de esos, inclusive muchos de estas personas que buscamos supuestamente este camino, hemos partido de un momento de crisis. O sea, yo tuve 6 meses muy difíciles en mi vida y un día salí de ese lugar donde bebía y me senté en el andén y casi me pongo a llorar y le pedí a Dios que me ayudara. A ese Dios que nadie conoce, le dije, ayúdeme, o sea, muéstreme el camino, muéstreme de verdad que, por favor, y supliqué con la mayor sinceridad y ya. Y empezaron a cambiar las cosas. No estoy diciendo que fue por eso específicamente, pero eso es lo que en este momento llega a que yo en un momento tuve tremenda crisis supliqué y desde ese momento empezó, hice las paces con mi familia porque mi mamá me había echado de la casa por pago, me recibió, conseguí trabajo, prosperaron los negocios, prosperó una cosa, encontré este camino, encontré el camino a despertar, lo abandoné por 13 años y después vino otra crisis que detonó el sentido de la existencia. Más o menos así es. Entonces cuando uno pide y pide y pide con sinceridad, resulta que se abren las cosas porque es que uno se plantea algo, uno está pidiendo. Mientras uno no pida, mientras uno esté en la espiral normal de la vida, le van a llegar esas cosas. Bueno, entonces aquí hay un punto aquí específico que es hasta el que uno tiene que hacer. O sea, hay una responsabilidad de uno. Y hay otra parte que ya no es responsabilidad de uno. Este es bien interesante y se los transmito. O sea, en este camino, yo pongo aquí el dibujito para entender. Voy a ponerle este asterisco acá. Es que miren, para entender esto, se los voy a explicar con mi entendimiento. Resulta que ese Cristo que está latente dentro de uno no es Cristian. Cristian es la personalidad. ¿Qué es Cristo? Cristian es una cosa que va a morir, sí o sí va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que este curso le dije a uno, mire, usted haga un esfuerzo como personalidad por deshacerse del ego, deshágase del ego y haga que esa semilla que usted tiene le lleguen las fuerzas necesarias para que germine. Cuando germine, cuando nazca el Cristo se va a encargar del trabajo. Es algo que no soy yo, es algo que nace dentro de uno y ese mismo es el que hace. Eso es lo que quiere explicar este camino. Y tiene todo el sentido. Ahora entiendo por qué si Cristian va a morir, porque sí o sí Cristian va a morir y Nuria y Juan Carlos van a morir como personalidades. Es más, fíjense que devolvámonos 120 años y hace 120 años yo estimo que debían haber por ahí unos 5.500 millones de humanos en el planeta, por lo menos. Y esos 5.500 millones de humanos a hoy están muertos físicamente. ¿Y qué es de ellos? O sea, ¿qué pasó? El planeta es como un vientre y la humanidad que saca y sacó manos. Saca y sacó manos. Fíjense que encontré el dato en internet
cada segundo nacen más o menos 4 humanos y medio. Y cada segundo mueren más o menos 2 humanos y medio. Nacen más que mueren. ¿Y qué pasa? O sea, miren, es que uno va a morir físicamente y sigue en la fantasía del trabajo, del coche, de ir a divertirse. O sea, uno está en un sistema y no se da cuenta. Bueno, entonces, aquí quiere específicamente decirle a uno, mire, usted haga un esfuerzo hasta un punto y todo esto es orientado interiormente. O sea, esto sí se los puedo decir por mí mismo. Yo he tenido una orientación de que pueden hacer que esté en mi corazón. Tuve una experiencia con mi madre interior, donde ella estaba embarazada. Y algo pasaba en su vientre. Y bueno, no les voy a contar más. Pero esa es una de esas experiencias motivadoras del trabajo interior, del trabajo de la lucha. Que esta lucha inicial es solo psicológica. Es solo psicológica. Eso inicial es el trabajo de muerte. Es el trabajo de eliminar la mecanicidad, estar atento a sí mismo y empezar a ver esos objetos vanidosos, orgullosos, de placer, de gusto, esas fantasías de tranquilidad. La muerte de todos los yos, ¿no? Sí, exacto. Ese es el primer trabajo necesario, porque en esa materia es que va a nacer el Cristo en el corazón, y cuando nace el Cristo en el corazón, Él se encarga. Y a ese momento uno ya estará menguando, o sea, Cristian ya no será importante, porque el objetivo ya será más claro. Sí, cuando nace el Cristo en el corazón ya uno es más libre, ¿no? No. Yo creo que es que uno está dejando de ser, yo lo interpretaría así. Dejando Cristian de ser está, la personalidad. Está disminuyendo, está menguando y está haciéndose a un lado. Pero para crecer interiormente, ¿no? ¿O se puede decir así? Yo no diría eso porque es que el que crece es el ser dentro de uno. El ser. Sí, exacto. Es ese algo que está ajeno a si estoy en esta casa o en esta casa, de si tengo estos zapatos o no. No sé si me entienden, ¿sí? O sea, la mente es la que está pensando algún día la iluminación. La mente es la que está pensando en la iluminación. Y no. Pues es la mente. La mente quiere algún día la iluminación para ser libre y para brillar y para estar tranquila. Pero solo es una idea de la mente. Inclusive cuando uno va andando en el camino se da cuenta que es al contrario. Sinceramente esto es doloroso. O sea, miren el camino de Jesús el Cristo como representación. Hace todo ese camino para ser juzgado, para que lo traten de asesinar, para que lo cambien por otro delincuente cuando lo cogieron. Sí, para que lo entregue su discípulo. O sea, miren eso, ahí está estudiando eso, es que uno dice, bueno, entonces yo voy a encontrar la iluminación para sufrir. Ahí, eso responde a tu pregunta. ¿Tú crees que si tú, digamos, en este momento te estoy diciendo, este camino, tú podrías cristificarte? Pero en esa cristificación, entonces vas a tener que... Un proceso. Dolor, traición, tu familia se va a poner en tu contra. Vas a sentirte abandonado hasta por Dios. Vas a estar laberintos, crisis, dolores. Pero eso es la forma de crecer cristiano. Sí, pero ahí es donde está que cada uno debe sentir, bueno. Si quieres pasar por ahí. O sea, por eso dice el trabajo crístico y el difícil camino. Si en la mente de uno habita una idea de iluminación, de tranquilidad, de flotar, de... Esas son las ovejas llamadas ovejas, vulgarmente ovejas negras de la familia a veces. Cuando inicias otro camino que no es el establecido. Es del sistema, que te sales del sistema, sí. Podría. Pero también hay ovejas negras que son personas que son las delincuentes, las drogadas. Ya, nos referimos pero no a eso. Vamos a eso, Sí. Que a los que nos llamaron ovejas negras, que no éramos tan malos. Que no nos acomodamos al sistema. Que el sistema... había que acomodarse a lo que se establecía, todos iguales. Qué aburrimiento. Sí, claro, Hay muchas semillas así regadas, de esas semillas que no se acomodan al sistema, regadas en hogares que están rodeados por personas que sí están acomodadas al sistema y que lo van a someter al sistema. Sí, pero hoy en día te das cuenta que todo aquello que imperaba, que te obligaba, se desbarató todo. Pero sí, pero va creciendo todo otro, no, pero va creciendo otro monstruo.
Otro monstruo. Sí, es que uno no se da cuenta. Estudia y verás, fíjate que siempre a lo largo de toda la historia ha habido corrupción. Siempre ha habido prostitución, cada vez de un nivel. Y ahora estamos en un momento muy delicado porque estamos metiéndonos con el ADN, con los genes, cambiando la misma naturaleza de las semillas. Solo uno de los países tiene, por ejemplo, 6.000 bombas atómicas. O sea, devuélvete, hace, digamos, 200 años, impensable. Ahora, hoy, un solo país podría destruir todo el planeta. ¿Y por qué? Porque alguna psicología loca le da por gritar a otro, un presidente le da por humillar a otro y el otro humilla al otro, y entonces el otro se pone... Entonces solo es que un país cualquiera lance una bombita, cualquiera, ¿sí? Es el país A con el B están peleando. Solo es que el país C mande una bombita a uno de esos dos, para que el otro crea que es el otro y se estalle todo. Entonces mira que estamos sujetos a otras fuerzas. Los transgénicos, todo. Sí, todo. Y la moda, fíjate, un joven ahora que no tenga este elemento. Se muere. O sea, la Biblia habla de que nos iban a meter, a marcar y tal, y ya estamos marcados. O sea, ¿qué persona no anda por la calle? Yo creo que vivíamos mejor sin este aparato, ¿eh? No, pero estamos controlados todos. Eso, entonces, fíjate que hay un GPS, un seguimiento. Yo no tengo fuera, ¿eh? Pero sigue. Un IP. Se van rompiendo unos esquemas, pero estamos metiéndonos en otros. Nosotros nos metemos en otro sistema. Tú si quieres cristificar tienes que dejar el móvil, ¿no? Pues cada uno verá, cada uno tiene que mirar que el móvil es... Yo creo que eso te llega y irás dejando tú por el camino las cosas que tú sientas. Sí, exacto. Es que uno tiene una meta. Fíjense que... Automáticamente, además, si vas por ese proceso. Porque cuando uno muere a una cosa, resulta que ya, simplemente... Claro, no te lo puedes plantear porque te da algo, pero... No, te llega... Y si una persona le dice a otra que tiene que dejar eso, ya es adoctrinar. Claro, y eso ya es... Métase, tiene que meterse por acá, ¿no? Es que miren, uno hoy tiene cierta idea de una meta. Pero cada año que pasa, vuelve y cambia esa meta porque se conoce más a sí mismo. ¿Otro monstruo crees? Bueno, me refiero en este camino de conocerse a sí mismo. Uno cree que cierta meta tiene. No sé, ustedes pueden que tengan una meta, un objetivo con esta enseñanza. Pero resulta que uno solo pasa unos 3 meses estudiándose a sí mismo y descubriendo una cosa. Y ya súbitamente esa meta ya cambia. Porque cambió mi cristal psicológico. Es que toda la meta que uno se pone es psicológica. Es una idea en la mente. Pero cuando uno suma en sus experiencias, esas experiencias místicas, ¿sí? Cuando uno se entrega a la meditación horas al día, 3 o 4 horas, cuando uno es capaz de entrar en relajación en 1 minuto para recibir un mensaje porque tiene una inquietud de un negocio, de un dolor, de algo y es capaz, listo, ya no le voy a dar mente, ya sé, entro en relajación, me calmo la mente, pongo una pregunta, le pido al Padre y así tenga que estar 2 horas, llega una respuesta. ¿Te puedo hacer un comentario? Claro. Lo que estás haciendo tú, no me acuerdo. Mindfulness ahora están aplicando en muchos colegios del centro de España, de La Rioja, por ahí, no sé si aquí, para relajar a los niños cuando están estresados en parvulitos, bueno, en las escuelas infantiles, para que se relajen, se conciencian ellos. Genial. Cuando están revolucionados, les someten a mindfulness. Y después parten de cero de nuevo. Eso lo he visto yo ayer en la tele. Lo están impartiendo en institutos, en escuelas infantiles. Es un fenómeno muy bonito porque... Es que debería estar ya hace tiempo. Se revolucionan y les dicen, quietos, vamos a relajarnos todos, a hacer ejercicios. Entonces, los niños... Claro, es que sí, está bien. Es algo que algo parecido a lo de lo que estás hablando, sí. Algo. Es que mindfulness es un nombre que le ponemos moderno a meditar y a vivir en una onda más calmada. Pero por ahí se empieza, ¿verdad? Pues por cualquier lado, por donde usted quiera, haga las prácticas que sean. El hecho es que si uno no hace algo diferente a lo que está haciendo, calmarse, va a obtener lo diferente, lo mismo. Ayer yo me escapé, miren, de verdad, ayer yo me escapé temprano y me fui a caminar lentamente, a tratar de sentir el viento, a tratar de percibir los árboles. Me fui a un pedacito de una montaña allí cerca y me tiré en el pasto y me abrí los brazos y me entregué.
Y medité y me fui. Eso es muchas horas de meditación y trabajo sobre mí y descubrir unas cosas que no. Estaba en un laberinto, estoy en un laberinto. No sé cómo avanzar frente a unos aspectos psicológicos. Y entonces pido y veo por allí, veo por acá y hago. Y ya anoche entonces tuve una experiencia astral que me muestra que se liberó algo y que estoy en el camino, en un pedacito de ti, pero debido a hacer algo. Y la meditación es fundamental, o sea, hacer meditación y entregarse al silencio, a recogerse, como mirarse interiormente, le va dando a uno experiencias que suman en ese camino, experiencias, no ideas, porque es que si uno se agarra a ideas, simplemente le viene otra idea otro día y le desbarata la idea. Pero si tú vas, es que mire, le estoy hablando de mí mismo. Me costó 2 horas un día saber si me metía en un negocio o no, porque yo tenía la inquietud. Yo no he recibido €1 en España, ya llevo casi un año. Y yo no he recibido €1, todo el dinero me lo han enviado. Y resulta que yo tengo una preocupación, eso es un yo. Y es, pero yo debería tener algún ingreso acá y que no todo el dinero me lo mandaran de afuera. Pero siempre me llega dinero, siempre me llega. Yo me dedico a hacer este trabajo sobre mí mismo y tal, y siempre me llega. El decreto de la abundancia. Entonces me salió un negocio, me salió una posibilidad de negocio, y seguro, o sea, yo tenía la duda, pero es que ¿por qué no hacerlo? Mire esto, y le di mente hasta que dice, bueno, padre, por favor dime tú. Y le di 2 horas a morir, pero ¿y si me meto por acá? Ah, es que usted está pensando en esto, entonces máteme yo, listo, ya. Y es que ¿por qué? ¿Y por qué no? Ah, bueno, otra justificación. Ah, esta es la fantasía de tener un negocio esclavizando a 2 personas sin que usted tenga que trabajar. Ah, entonces quiero esclavizar a otro humano que sí está dispuesto a esclavizarse. Y dele uno, y dele a otro, y dele a otro, y después de las 2 horas, ya donde ya había perdido toda esperanza, yo dije, yo no sé. El decreto de la abundancia... Pero te termino la historia para entender. Y mira cómo es el truco. Cuando había perdido la esperanza, dije, ya no. Entonces aparece una palabra en la mente que dice semáforo. Algo semáforo. Una luz que te indica. Y unos 5 segundos después veo un semáforo en rojo. Y ya. Es que uno genera canal de comunicación con la divinidad. Yo no le puedo decir a Dios que me diga si este negocio o no me sirve para ver si me va a ir bien económicamente o no. Eso sería orgulloso y no le va a decir. Y si se tiene que quebrar, que se quiebre porque es mejor. Porque Dios no necesita tu bienestar. Eso es una mentira de la moral, de que Dios quiere tu bien. Eso es una mentira. Uh-huh. Entre más crisis uno tenga, más berraco puede ser, más guerrero. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no le va a resolver a uno si le va mal o bien en el negocio. No, yo le dije, bueno, padre, yo sinceramente quiero esto para poder seguir la misión, tener más salas, ayudarle a otros compañeritos de Sudamérica que pueden querer venir a hacer una misión y no tienen recursos económicos. O sea, ese es mi objetivo. Entonces, si él ve que hay sinceridad en mi objetivo y estoy dispuesto a deshacerme del crédito, de no gastarme el dinero en otra cosa, si él ve eso, bueno, entonces le va a decir, si esa es tu voluntad, de verdad, de servir, entonces no te metas por ahí porque te vas a enredar. Bueno, ya. Ya pasó un mes. De verdad, me llegó un dinero que no esperaba, en el momento que no lo esperaba, para cumplir. De verdad, sí. Y no les quiero vender esta fantasía. Yo no sé, no lo puedo decir. Eso decreto de la abundancia que atrae esa abundancia universal, eso llega, si realmente yo lo que estoy viviendo es que de lo que se da se recibe. O sea, si uno da sabiduría, le llega sabiduría interiormente en experiencias. Y doblegado y triplicado. Y el dinero es lo de menos. Sí, no, ya. Pero eso suena de una forma, ¿no? Desprenderse de eso es complicado, sí, es trabajo. Es un trabajo, por eso dice el difícil camino del trabajo cristiano. No, pero porque abundancia estamos de agradecimiento. Dependientes de dinero. Digo, abundancia universal de agradecimiento, de amor, eso lo recibes si tú das. Sí, pero eso va a ser opacado por las crisis. Ahí vamos. Porque es que si tú estás en una crisis de deshacerte de tu prostitución, por ejemplo, o de deshacerte del adulterio, o deshacerte de una cosa, ¿qué pasa? Que eso es... Sí. Es que por eso esta conferencia es de finito. Esas crisis... si uno está en crisis todo el tiempo, entonces ¿cuándo va a vivir esa fantasía de la iluminación espiritual? Pero las crisis son buenas.
Claro, las crisis son geniales y hay un balance, porque esto no es para torturarse la existencia. No. Hay un balance en el que uno es capaz debido a la muerte psicológica, ser capaz un día de caminar por un andén y sentir el viento. O sea, es que eso es una locura. El otro día yo salí y por estar relajado y tranquilo, bajando los hombros, relajado, llegué y sentí el viento en los oídos así, a mí como si me hablara y yo, wow, hace cuánto que no sentía el viento. O sea, sentir el viento es genial. Lo vi como si fuera gran cosa, ¿sí? Y me alegré y hubo un momento de alegría y fue genial sentir el viento y unificarme con el viento y ya. Pero eso no se puede hacer si tiene la pensadera ahí, ¿no? Y es que tengo que... Yo solo he vivido en verano. Es que, ¿qué pasó? Y es que no fue capaz de hacer esto, y es que mañana tengo hasta en las playas. Entonces es imposible. Playas salvajes, que hay 2 personas. Eso mola, eso está. Eso es lo que yo he vivido este verano, de ese aire, ese yodo, ese alimento, el agua. Eso es fantástico. Y desconectar. Sí, si consigues tener la cabeza parada, sí. Sí. Pues bueno, esto no es para meter miedos, pero es para explicar que entregar la vida por los demás, que en últimas fue lo que hizo Jesús el Cristo, su vida, que fue su tiempo, le costó. Cuesta un trabajo, un esfuerzo y un dolor. Y concluye este tema con 2 oraciones y es, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, yo voy haciendo y voy pidiendo. Pero otra cosa dice, importante, que tiene que ver con este punto, es ayúdate que yo te ayudaré. O sea, tú haz un poquito, que la fuerza que está dentro de ti es inimaginable. La fuerza para poder entregar la vida a los demás es indimensionable, es infinita. Entonces uno arranca con un poquito, pero va a ser reforzado por miles de unidades de energía para poderle dar un mensaje a la humanidad en este proceso de concientización, porque tú lo has dicho. Si en los colegios está entrando el mindfulness, eso hace 100 años era imposible, porque los conceptos religiosos, yo meto la religión en lo moral, sinceramente. Los conceptos religiosos impedían ni siquiera que se hablara de esos asuntos de meditación y de espiritualismo. De cualquier cosa que no fuera religión. Entonces fíjate que por un lado a los niños les estamos dando esa posibilidad de mindfulness, pero además por fuera seguimos atiborrándonos de consumismo. O sea, le damos mindfulness, pero le damos el móvil. ¿Sí te das cuenta de la dualidad? O sea, al mismo tiempo va surgiendo una posibilidad de vibración superior, pero al mismo tiempo la vibración inferior. Un niño a hoy puede gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas metido en un móvil. Sí. ¿Y qué contenidos consumen en un móvil? No, incluso no. Pero como simplemente hay déficit de atención. Hay déficit de atención al otro día. Están hasta las 3, 4 de la mañana con WhatsApp en cama. En el caminar, en serio, o sea, en el caminar estoy desatendido. En el almorzar estoy desatendido. Mientras estoy en el almuerzo, en el colegio, en un teatro, en donde sea. Eso es falta de autocontrol. Si tú te controlas de desayunar tranquilamente y aunque suene, aunque manden, aunque no pasa nada. Ya lo verás cuando acabes. Hay que morir algo para estar en paz con eso. Pues eso es, amigos. No era para meter miedo, sino para hacernos una idea de que este camino tiene ciertos pasos y que no es color de rosa. Así, a mí nos vendría bien... A mí me venía bien este viernes. Porque no tengo mindfulness, pero después... Los otros viernes tienen mindfulness. Sí, acabo en diciembre. Bueno, pues hasta enero no podría ir. El miércoles no. Bueno, ahí vemos, no importa. Y si cada uno hubiera el viernes, fantástico. Si desde que cada uno haga su autodisciplina, es que reconquistar el tiempo de uno es tremendo, ¿no? O sea, porque es que uno debe conquistar su propio tiempo. Claro. Y lo tiene repartido. Pero si uno tiene en su propia habitación un silloncito donde son 2 o 3 horas de meditación y tiene su hojita de donde va haciendo sus muñequitos y va diciendo, uy, tan y tú y tal. ¿Qué pasa? Pues que ese va conquistando su propio tiempo para sí mismo. Entonces mi idea con esta oficina es tener un espacio donde no haya
restricción para hacer prácticas. Porque aquí no se puede, ya se acabó el tiempo, ya toca salir. Pero aún así, no, de nada resuelve, porque esto no es para armar clubs ni para generar dependencias. Si una persona solita en su propia intimidad no tiene su disciplina, entonces está creando, es un grupo, y un grupo es venenoso. Está dependiendo de otro, ¿no? Cada uno es, si usted tiene una hojita, un lápiz y una silla, ya puede estudiar, meditar. Pero ahí ya vamos viendo a ver cómo se va. Vale.